Héctor caminaba por las estrechas calles de Guanajuato, como si estuviera buscando algo sin saber exactamente qué. La ciudad, con su laberinto de colores vibrantes y su aire antiguo, le traía recuerdos de su juventud, cuando todavía creía en algo más allá de lo tangible. Pero esos tiempos habían quedado muy atrás. Ahora, a sus 40 años y con un imperio empresarial a cuestas, Héctor solo confiaba en una cosa: el dinero. Para él, la espiritualidad era una ilusión, una fantasía creada por los débiles para dar sentido a un mundo que no lo tenía. Mientras se desplazaba entre los turistas y los locales, algo llamó su atención. Un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor de un hombre que hablaba en voz baja. Intrigado, Héctor se acercó. El hombre, de aspecto humilde, vestía ropa sencilla y llevaba un bastón de madera. No parecía alguien importante, pero la multitud lo observaba con devoción. Héctor no pudo evitar sentirse escéptico. «Él cura a la gente», murmuró una mujer a su lado. «Dicen que es un milagro». Héctor arqueó una ceja. ¿Milagros? Para él, no había nada más ridículo que la idea de un hombre haciendo milagros en pleno siglo XXI. Sin embargo, decidió quedarse y observar. El hombre levantó una mano, y un niño cojo fue llevado ante él. La multitud guardó silencio. Héctor miraba, sin poder contener una sonrisa de incredulidad. «Seguro que esto es un truco barato». El hombre, a quien la gente llamaba José, se inclinó hacia el niño y le susurró algo al oído. Los padres del niño observaban con los ojos llenos de esperanza y miedo. José colocó una mano sobre la pierna del pequeño, y durante unos segundos, todo el lugar quedó en un extraño suspenso. De repente, el niño se levantó. Primero con cautela, luego, como si el miedo lo abandonara de golpe, comenzó a caminar con normalidad. Los gritos de alegría de los padres y los murmullos de asombro se apoderaron del lugar. Pero Héctor no compartía esa euforia. Su escepticismo, en lugar de disiparse, se agudizó. Tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Decidido a desentrañar el misterio detrás de ese milagro, Héctor pasó el resto del día pensando en lo que había visto. Mientras regresaba a su lujoso hotel, las imágenes del niño caminando se repetían una y otra vez en su mente. ¿Cómo lo había hecho? No era posible que fuera real, ¿o sí? Por más que intentara encontrar una razón lógica, algo dentro de él comenzaba a tambalearse. Al día siguiente, Héctor decidió regresar al mismo lugar. Al llegar, vio a José nuevamente rodeado de personas, pero esta vez Héctor no se quedó con la multitud. Se colocó a una distancia prudente, observando desde las sombras. Durante horas, vio cómo José hablaba con las personas, tocaba a algunas de ellas y parecía aliviar sus penas. Pero Héctor seguía firme en su convicción de que, en algún momento, encontraría el truco. Los días pasaron, y la obsesión de Héctor por José crecía. Cada vez más, se encontraba siguiendo al milagrero por la ciudad, esperando que cometiera un error que revelara su secreto. Pero lo único que encontraba eran más personas que juraban haber sido testigos de algo divino. Finalmente, una tarde, después de días de vigilancia, Héctor decidió confrontar directamente a José. Se acercó mientras la multitud comenzaba a dispersarse, y sin rodeos, le lanzó la pregunta que había estado quemando en su mente. «¿Cómo lo haces?», preguntó Héctor con tono acusador. «Todo esto, los milagros. No puedes esperar que todos creamos que es real». José lo miró en silencio por un momento, como si estuviera sopesando algo. Luego, con una sonrisa serena, respondió: «No es cuestión de creer o no, es cuestión de abrir el corazón». Esa respuesta desconcertó a Héctor. Esperaba una defensa, una excusa, o al menos una explicación racional. Pero esas palabras, tan simples y profundas al mismo tiempo, lo dejaron sin palabras. ¿Abrir el corazón? Héctor había pasado toda su vida cerrando el suyo, protegiéndose de cualquier cosa que no pudiera controlar o comprender. Pero algo en el tono de José le hizo cuestionar si, tal vez, había estado equivocado todo este tiempo. Mientras Héctor se alejaba esa tarde, no podía sacudirse la sensación de que este hombre tenía algo que él no lograba entender. Y aunque no estaba dispuesto a admitirlo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. Si tú también estás intrigado por lo que Héctor descubrirá a continuación, no olvides suscribirte al canal y seguir esta fascinante historia. Dale like si te gusta lo que ves y compártelo para que más personas se sumen a esta aventura. Héctor no podía quitarse de la cabeza las palabras de José. Abrir el corazón. Era una respuesta tan vaga, tan abstracta, que no le daba ninguna explicación concreta sobre los supuestos milagros que había presenciado. Pero algo en ese hombre le inquietaba profundamente.
Héctor había construido su vida basándose en la lógica, los hechos y la capacidad de controlar su entorno. La idea de que algo, como la fe, pudiera generar cambios reales en el mundo físico era inaceptable para él. Sin embargo, había algo en José que lo desafiaba de una manera que ningún obstáculo empresarial jamás lo había hecho. Durante los días siguientes, Héctor siguió a José por las calles de Guanajuato. Se mantuvo a distancia, siempre observando, buscando el momento en que José revelara su supuesto truco. Cada mañana, Héctor se encontraba regresando al mismo lugar, con la esperanza de encontrar una falla en el comportamiento del milagrero, un desliz que probara que todo lo que hacía era falso. El problema era que, cuanto más observaba, más difícil le resultaba encontrar una explicación lógica. José no pedía dinero a las personas. No vendía ninguna clase de productos ni ofrecía promesas de riquezas o soluciones inmediatas. Simplemente escuchaba a quienes se le acercaban, les hablaba con calma y de alguna manera, parecía aliviar sus dolores, tanto físicos como emocionales. Era como si las personas encontraran consuelo solo con estar cerca de él. ¿Podría todo esto ser una coincidencia? Héctor había leído en alguna parte sobre el efecto placebo, un fenómeno en el que las personas mejoran simplemente porque creen que lo harán. Quizá eso era lo que estaba sucediendo aquí, pensó. José no era más que un charlatán que había aprendido a manipular a las personas desesperadas para que creyeran que sus dolencias desaparecían. Héctor se aferraba a esa explicación porque era la única que tenía sentido para él. Una tarde, mientras seguía a José por una de las coloridas callejuelas de Guanajuato, observó cómo el hombre se detenía frente a una mujer que lloraba desconsoladamente. Ella estaba de pie junto a un pequeño puesto de flores, con el rostro cubierto de lágrimas y los hombros hundidos por el peso de su dolor. Héctor se acercó lo suficiente para escuchar parte de la conversación. «Mi hijo está muy enfermo», decía la mujer con la voz rota. «Los doctores dicen que no hay nada que hacer». José la miró con una expresión de compasión profunda y le tomó las manos con suavidad. «Nunca pierdas la esperanza», le dijo. «Los milagros ocurren cuando menos los esperamos». La mujer asintió, aunque parecía poco convencida. Sin embargo, algo en su postura cambió ligeramente después de hablar con José. El peso de su dolor no había desaparecido, pero sus hombros ya no estaban tan caídos, y su llanto había cesado. Héctor observaba con atención, esperando que José hiciera algún tipo de acto milagroso. Pero no lo hizo. No hubo una transformación inmediata ni una cura mágica. Sin embargo, la mujer se fue con una expresión de tranquilidad que no tenía antes de hablar con José. «Esto no prueba nada», pensó Héctor. «No ha pasado nada extraordinario. Solo palabras vacías». Pero mientras se repetía esas frases, no podía evitar sentir que algo estaba sucediendo. Algo que él no podía ver ni entender completamente. José no estaba curando enfermedades de manera visible, pero, de algún modo, parecía estar afectando a las personas de una manera profunda. ¿Cómo era posible que solo unas palabras tuvieran tanto poder? El escepticismo de Héctor se mantenía firme, pero las dudas comenzaban a surgir. Si todo lo que José hacía era simplemente manipular a las personas con palabras, ¿por qué no podía encontrar ningún indicio de engaño? Cada vez que intentaba racionalizar lo que veía, se encontraba con un muro de incertidumbre. La gente seguía acercándose a José, y cada día había más personas que afirmaban haber experimentado algo fuera de lo común. ¿Podría haber algo más en todo esto que él no estaba viendo? Al mismo tiempo, el mundo de Héctor fuera de esta obsesión comenzaba a mostrar grietas. Sus negocios, que siempre habían sido su foco principal, estaban sufriendo debido a su creciente distracción. No respondía a los correos importantes, no asistía a reuniones clave, y sus socios empezaban a cuestionar su compromiso. Pero a Héctor no le importaba. Todo lo que podía pensar era en José y en los milagros que realizaba. Algo dentro de él le decía que tenía que seguir investigando, aunque eso significara dejar de lado todo lo que había construido. ¿Qué era lo que lo mantenía tan obsesionado? Héctor no podía responder esa pregunta. Simplemente sentía que no podía abandonar esta búsqueda, como si encontrar la verdad sobre José fuera la clave para resolver algo más profundo dentro de sí mismo. Esa noche, mientras se sentaba solo en la terraza de su hotel con vista a las luces de la ciudad, Héctor se dio cuenta de que no estaba persiguiendo a José por mero escepticismo. En el fondo, había algo más. Una necesidad que había estado ignorando durante años. Una parte de sí mismo que no quería admitir. Tal vez, después de todo, no estaba buscando respuestas sobre José. Tal vez, estaba buscando respuestas sobre sí mismo. Héctor se encontraba en un estado de confusión creciente. Su mente, acostumbrada a controlar cada aspecto de su vida, se resistía a aceptar lo que veía, pero su corazón,
que había estado cerrado durante tanto tiempo, comenzaba a mostrar signos de apertura. Mientras seguía a José de lejos, recordó los días en los que él mismo había sido un creyente. Había sido un niño que creía en el poder de la oración, que confiaba en que había algo más allá de este mundo material. Pero esos días estaban enterrados bajo años de éxito, dinero y desilusiones. Héctor creció en un hogar humilde, donde su madre era devota y su padre trabajaba largas horas para mantener a la familia. Las noches en su casa estaban llenas de oraciones, y los fines de semana, la familia asistía fielmente a la iglesia. Su madre le enseñó a creer en los milagros, y Héctor, cuando era un niño, no necesitaba pruebas para tener fe. Todo parecía posible cuando ella estaba a su lado. Sin embargo, ese mundo se derrumbó cuando su madre enfermó gravemente. Héctor, siendo apenas un adolescente, rezó con todas sus fuerzas para que ella se curara. Su fe, alimentada por años de devoción, lo impulsó a creer que, de alguna manera, Dios intervendría. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Su madre no mejoraba, y los médicos finalmente les dieron la noticia que tanto temían: no había nada más que pudieran hacer. El dolor de perder a su madre fue devastador. Héctor sintió que su fe se rompía junto con su corazón. ¿Cómo podía Dios permitir que algo así sucediera? ¿Cómo podía haberle fallado cuando más lo necesitaba? La ira y la amargura comenzaron a ocupar el lugar donde antes estaba su fe, y para cuando Héctor se convirtió en adulto, ya no quedaba ni un rastro de esa creencia que alguna vez lo había sostenido. Con el tiempo, Héctor se enfocó en sus estudios y luego en su carrera. El éxito se convirtió en su nueva religión. Trabajó incansablemente, construyendo un imperio empresarial desde cero. Cada logro, cada contrato firmado, era una prueba de que no necesitaba a nadie más que a sí mismo para salir adelante. El dinero era su seguridad, su poder. Todo lo que había perdido en la infancia lo había reemplazado con éxito financiero. Y, por años, eso fue suficiente. Pero ahora, mientras seguía a José por las calles de Guanajuato, esos viejos recuerdos volvían a su mente. Había enterrado su fe en lo más profundo, convenciéndose de que nunca la necesitaría de nuevo. ¿Por qué, entonces, no podía dejar de pensar en todo esto? La imagen de su madre, sus oraciones no respondidas, y el vacío que había sentido después de su muerte lo golpeaban con una fuerza inesperada. Héctor había pasado toda su vida huyendo de ese dolor, pero algo en José, en los milagros que aparentemente realizaba, estaba despertando esas viejas heridas. En paralelo a sus recuerdos, Héctor comenzó a investigar más sobre el pasado de José. Quería saber si había algo en la historia de este hombre que explicara sus poderes. Durante una conversación casual con uno de los vendedores de la ciudad, Héctor descubrió que José no siempre había sido una figura espiritual. Antes de que la gente comenzara a decir que hacía milagros, José era solo un trabajador más, dijo el hombre. Trabajaba en el campo, recogiendo frutas. No era nadie especial, solo un hombre humilde. Pero algo cambió hace unos años. Héctor escuchaba con atención. Dicen que un día, mientras trabajaba, tuvo una experiencia espiritual, continuó el hombre. Desde entonces, comenzó a ver el mundo de manera diferente, y poco a poco, las personas comenzaron a acudir a él buscando ayuda. Algunos dicen que fue un milagro lo que lo transformó, pero nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Esta información despertó aún más la curiosidad de Héctor. ¿Qué había pasado realmente con José? ¿Había tenido una revelación genuina o simplemente había encontrado una manera de manipular a las personas a través de su transformación espiritual? Para Héctor, la respuesta seguía siendo incierta, pero la historia de José lo intrigaba cada vez más. Mientras más investigaba, más se encontraba ante una paradoja. Por un lado, quería desmentir a José y demostrar que todo lo que hacía era una farsa. Pero, por otro lado, parte de él empezaba a preguntarse si tal vez había algo más en juego. Quizás José no era el charlatán que él creía. Quizás había algo en su historia que merecía ser comprendido, algo que podría darle a Héctor las respuestas que tanto buscaba sobre sí mismo. Los días pasaban y Héctor no podía apartarse de esta obsesión. Su vida empresarial, que había sido su única prioridad durante tanto tiempo, comenzaba a desmoronarse. Pero a Héctor no le importaba. Había algo más profundo que estaba surgiendo en su interior, algo que había estado reprimido durante años. No podía ignorar la sensación de que José no solo estaba cambiando la vida de otras personas, sino también la suya. ¿Sería posible que José hubiera encontrado algo que él había perdido? Esta pregunta lo seguía atormentando mientras las imágenes de su madre, de sus antiguas creencias y de la vida que había construido sin fe, lo envolvían en una nube de confusión. Héctor sabía que estaba en una encrucijada,
y que, de alguna manera, lo que descubriera sobre José podría cambiarlo para siempre. Héctor había llegado a un punto en el que sus días estaban completamente consumidos por la figura de José. Ya no se trataba solo de observarlo desde lejos, sino de intentar entender lo que motivaba a tantas personas a confiar ciegamente en él. ¿Cómo era posible que este hombre común y corriente hubiera reunido un grupo tan leal de seguidores? Cada vez que Héctor volvía al lugar donde José se encontraba, veía rostros familiares. Había un grupo de personas que, día tras día, regresaban para verlo, como si no pudieran alejarse de la presencia de aquel hombre. Intrigado, Héctor decidió acercarse a algunos de ellos, intentando desentrañar qué los atraía tanto. Uno de los primeros con quienes habló fue María, una mujer de mediana edad con una expresión tranquila y ojos que reflejaban una paz interior. Ella parecía ser una de las más devotas, siempre presente, siempre al frente, escuchando cada palabra que salía de la boca de José. «He visto cosas que jamás creí posibles», le dijo María con voz suave cuando Héctor le preguntó por qué seguía a José. «Mi vida estaba llena de desesperanza antes de encontrarlo. Perdí a mi esposo y a mi hijo en un accidente de auto hace 5 años, y durante todo ese tiempo, viví sumida en la tristeza. Sentía que mi vida había terminado». Héctor escuchaba, sin interrumpir. María continuó. «Entonces, un día, alguien me habló de José. Vine aquí, sin esperar nada, pero al escuchar sus palabras, algo cambió en mí. No sé cómo explicarlo, pero sentí que mi corazón, que había estado roto durante tanto tiempo, comenzaba a sanar. No fue inmediato, pero poco a poco, empecé a sentir esperanza de nuevo». ¿Esperanza? Para Héctor, esa palabra sonaba extraña. ¿Cómo podía un hombre, solo con palabras, devolver algo tan abstracto como la esperanza a alguien que había perdido tanto? Pero María estaba convencida de que lo que había experimentado era real. María no fue la única con quien Héctor habló. Conforme los días pasaban, más personas le contaban historias similares. Algunas hablaban de enfermedades que, según los médicos, eran incurables, pero que, de alguna manera, habían desaparecido después de acudir a José. Otras mencionaban problemas familiares, adicciones y angustias que habían encontrado alivio después de interactuar con él. En cada historia, había un denominador común. José no prometía nada. No pedía dinero ni ofrecía soluciones mágicas. Solo hablaba con las personas, y de algún modo, esas palabras transformaban sus vidas. Héctor comenzaba a sentirse cada vez más desconcertado. Estas personas no parecían estar bajo ningún tipo de engaño o manipulación. No se trataba de seguidores fanáticos, sino de personas comunes que simplemente habían encontrado consuelo y sanación en la presencia de José. Pero entonces, ¿qué estaba sucediendo realmente? ¿Era posible que el poder de la fe, algo que él había despreciado durante tanto tiempo, tuviera un impacto tan tangible en las vidas de estas personas? A pesar de sus dudas, Héctor no podía ignorar lo que veía y escuchaba. Las historias eran demasiado consistentes, demasiado genuinas para ser completamente desestimadas. Y aunque su mente seguía resistiéndose a la idea de que algo espiritual pudiera estar sucediendo, su corazón, lentamente, comenzaba a abrirse a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había más de lo que él podía comprender. Una tarde, después de pasar horas escuchando a los seguidores de José, Héctor decidió acercarse a una joven que siempre estaba en la parte de atrás del grupo. A diferencia de los demás, ella parecía más reservada, como si no estuviera completamente convencida de lo que estaba presenciando. Su nombre era Sofía, y cuando Héctor le preguntó por qué seguía viniendo, ella dudó antes de responder. «No estoy segura de qué pensar todavía», admitió Sofía. «Vine aquí porque una amiga me habló de José. Me dijo que había ayudado a mucha gente, pero yo, no sé, tengo miedo de creer, y que al final todo esto sea solo una ilusión». Héctor sintió una extraña conexión con las palabras de Sofía. Él mismo compartía ese miedo. Después de todo, ¿qué pasaría si todo lo que estaba viendo era real? ¿Qué significaría eso para él y para la vida que había construido basada en la lógica y el control? El pensamiento lo inquietaba profundamente. «Lo entiendo», respondió Héctor. «Yo también tengo mis dudas». Sofía lo miró, sorprendida. «¿Entonces por qué sigues viniendo?» Héctor se quedó en silencio por un momento, buscando una respuesta dentro de sí mismo. Finalmente, dijo: «Porque, de alguna manera, siento que necesito estar aquí. Aunque no lo entienda del todo, algo en mí me empuja a seguir observando». Sofía asintió lentamente, como si comprendiera exactamente lo que le estaba diciendo. Durante unos minutos, ambos permanecieron en silencio, observando a José desde la distancia, cada uno lidiando con sus propias dudas y esperanzas.
A medida que Héctor continuaba inmerso en este nuevo círculo de fieles, comenzó a notar algo interesante. No todos los que acudían a José estaban allí por razones físicas o por milagros tangibles. Algunos buscaban simplemente alivio emocional, una palabra de consuelo o una dirección en la vida. Era como si José actuara como un faro de luz en medio de la oscuridad, guiando a las personas hacia una paz interior que no podían encontrar en otro lugar. Y entonces, Héctor se dio cuenta de algo más profundo. Tal vez, el verdadero poder de José no residía en curaciones milagrosas o en cambios dramáticos de la realidad física. Tal vez, su poder estaba en su capacidad de reconectar a las personas con algo que habían perdido: su fe, su esperanza, su sentido de propósito. Héctor, sin saberlo del todo, también había comenzado a ser parte de ese círculo. No como un creyente ciego, pero sí como alguien que buscaba algo que ni siquiera él sabía que había perdido. A cada historia que escuchaba, a cada conversación que tenía con los seguidores de José, algo dentro de él se movía, una semilla de cambio que aún no podía identificar completamente. A pesar de su continua resistencia, Héctor se encontraba cada vez más inmerso en este nuevo mundo de fe y milagros. Y aunque no lo admitiera abiertamente, empezaba a entender que su búsqueda no era solo para desmentir a José. Algo más le estaba impulsando, algo que no podía explicar pero que no podía ignorar. Héctor había pasado semanas observando a José, escuchando a sus seguidores y buscando alguna señal de engaño o truco en lo que hacía. A pesar de su escepticismo, no podía negar que José ejercía una influencia poderosa sobre aquellos que acudían a él. Pero aún así, algo dentro de Héctor seguía resistiéndose a aceptar la posibilidad de que todo fuera real. Tenía que haber una explicación lógica, y Héctor estaba decidido a encontrarla. Una tarde, después de escuchar una vez más a personas que aseguraban haber sido tocadas por los milagros de José, Héctor sintió que había llegado el momento de enfrentarlo directamente. Ya no podía seguir observando desde las sombras. Tenía demasiadas preguntas, y estaba cansado de no obtener respuestas claras. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a descender sobre las calles de Guanajuato, Héctor se acercó a José cuando la multitud empezaba a dispersarse. El milagrero estaba hablando con una anciana, pero tan pronto como ella se marchó, Héctor se plantó frente a él con una expresión decidida en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo Héctor sin rodeos. José lo miró con su calma habitual, como si no estuviera sorprendido por la confrontación. De hecho, parecía esperarlo. Con una ligera inclinación de cabeza, le indicó a Héctor que lo siguiera. Caminaron juntos por unos minutos hasta llegar a una pequeña plaza, donde se sentaron en uno de los bancos de piedra. Por un momento, ninguno de los dos habló. Héctor observó a José, tratando de encontrar algún indicio de falsedad en su mirada. Pero José, con su expresión serena y tranquila, solo lo observaba en silencio, como si supiera que Héctor estaba librando una batalla interna. Finalmente, Héctor rompió el silencio. «No puedo entender cómo haces lo que haces», dijo Héctor, con una mezcla de frustración y curiosidad. «He visto lo que le haces a la gente, los milagros. Pero tiene que haber una explicación. Nadie puede curar enfermedades, nadie puede cambiar la vida de alguien solo con palabras». José mantuvo su mirada fija en Héctor, sin decir una palabra. «Tienes que explicármelo», insistió Héctor. «¿Cuál es tu truco? No creo en estas cosas, no creo en los milagros. Nunca he creído en ellos». José lo observaba en silencio, pero Héctor no pudo evitar notar un brillo de compasión en sus ojos. No era la mirada de un hombre que se defendía, sino de alguien que entendía las luchas internas de su interlocutor. «No es un truco, Héctor», dijo José finalmente, con voz suave. «No hay trucos en lo que hago. Todo lo que ves depende de la fe, no de mí. Yo solo soy un canal, una herramienta para algo mucho más grande que yo». Héctor frunció el ceño, sin convencerse. «¿Fe?», replicó con escepticismo. «No me vengas con esas respuestas vagas. La fe no cura a la gente. La fe no resuelve problemas». José sonrió levemente, como si ya hubiera escuchado esas mismas palabras muchas veces antes. «La fe no es algo que puedas medir o entender con la lógica, Héctor. Es algo que va más allá de lo tangible. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que las personas están dispuestas a aceptar en sus corazones». Héctor se quedó en silencio, luchando con las palabras de José. ¿Cómo podía aceptar algo tan intangible como la fe? Para él, todo en la vida debía ser racional, comprensible, controlable. Pero aquí estaba José, un hombre aparentemente sencillo, diciéndole que todo lo que había visto, las curaciones, las transformaciones, no eran más que el resultado de algo que Héctor no podía tocar ni medir. «No puedo aceptar eso», dijo Héctor con frustración. «Tiene que haber más».
Tiene que haber una explicación lógica. José lo miró por un momento antes de responder. No estás listo para ver lo que hay más allá de lo que puedes tocar, Héctor. Y está bien. Todos tenemos nuestro propio camino hacia la verdad. Pero hay algo que sí puedo decirte, no encontrarás lo que buscas con la mente cerrada. Tienes que abrirte a la posibilidad de que hay cosas en este mundo que no se pueden entender con la razón. Las palabras de José resonaron en Héctor de una manera que no esperaba. Durante toda su vida, Héctor había creído que el control y la lógica eran las únicas herramientas necesarias para tener éxito. Pero ahora, por primera vez, empezaba a preguntarse si había algo que había pasado por alto. Héctor titubeó, sintiéndose vulnerable de repente. No sé cómo hacer eso. José lo miró con amabilidad. No tienes que saber cómo hacerlo. Solo tienes que estar dispuesto. La fe no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Es un proceso, una transformación. Tú ya has comenzado tu viaje, aunque no lo creas. Héctor se quedó en silencio. Por más que intentara resistirse, las palabras de José comenzaban a tener un efecto en él. Parte de él quería rechazar todo, levantarse y marcharse. Pero otra parte, más profunda, sentía que estaba frente a algo importante, algo que no podía ignorar. No sé si alguna vez voy a creer en lo que tú haces, admitió Héctor finalmente. Pero no puedo dejar de sentir que hay algo aquí que no puedo explicar. José asintió, como si entendiera perfectamente lo que Héctor estaba diciendo. No tienes que creerme a mí, Héctor. Solo tienes que estar dispuesto a cuestionar tus propias creencias. El resto vendrá por sí solo. Héctor se levantó del banco, sintiéndose más confuso que nunca. Había venido buscando respuestas claras, pero en lugar de eso, se iba con más preguntas. Sin embargo, había algo en esa conversación que le había llegado profundamente. Tal vez, después de todo, el verdadero desafío no era descubrir el truco de José, sino enfrentarse a sus propias dudas y miedos. Mientras se alejaba, Héctor no pudo evitar mirar hacia atrás. José seguía sentado en el banco, observando el atardecer, como si supiera que la conversación con Héctor había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Héctor caminaba por las calles de Guanajuato después de su confrontación con José, sintiéndose inquieto. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Había esperado encontrar un fraude, algo que pudiera desmentir la supuesta habilidad milagrosa de José, pero lo que había encontrado en cambio lo había dejado confundido. Las palabras de José seguían resonando en su mente. La fe no es algo que puedas medir o entender con la lógica. ¿Fe? Era algo que Héctor había enterrado hacía mucho tiempo, junto con sus recuerdos de infancia y las dolorosas heridas que lo habían convertido en el hombre racional que era ahora. Pero algo había cambiado dentro de él desde que comenzó a seguir a José. Lo que antes parecía un juego de lógica y razonamiento había tomado un giro inesperado, y ahora se encontraba cuestionando más de lo que podía responder. Esa misma tarde, mientras Héctor intentaba procesar todo lo que había vivido, sucedió algo que sacudió aún más sus creencias. Caminaba por una de las plazas principales de la ciudad cuando vio a una multitud reunida, rodeando a una familia que lloraba desconsolada. Héctor se acercó con cautela, pensando que tal vez José estaba involucrado de alguna manera. Al llegar, reconoció a una de las personas. Era la mujer que había hablado con José días antes, la que le había contado sobre la grave enfermedad de su hijo. La mujer estaba arrodillada, abrazando a su hijo, quien yacía inmóvil en el suelo. El niño, que había estado luchando contra una enfermedad terminal, parecía haber llegado a su fin. El aire estaba cargado de tristeza y desesperación, y Héctor sintió una punzada en el corazón al ver la escena. Recordó vívidamente el dolor de perder a su madre, y por un momento, sintió la misma impotencia que había sentido en su juventud. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en ese momento. Entre la multitud apareció José, caminando con calma hacia la familia. La gente se hizo a un lado, permitiéndole acercarse al niño. Héctor observaba en silencio, sin saber qué esperar, pero incapaz de apartar la vista. José se arrodilló junto al niño y colocó una mano sobre su frente. Cerró los ojos y, por unos segundos, todo el lugar quedó en un silencio absoluto. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos esperaban. Entonces, en un giro que desafió toda lógica, el niño abrió los ojos. Primero, de manera lenta y vacilante, pero luego, con más fuerza. Su respiración, que antes era apenas perceptible, se volvió regular, y poco a poco, el color regresó a su rostro. La madre del niño soltó un grito de incredulidad y lo abrazó con fuerza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Héctor se quedó paralizado. ¿Cómo podía ser posible? Había visto al niño.
Estaba convencido de que había muerto. Pero ahora, frente a sus propios ojos, estaba de pie, abrazando a su madre con una energía renovada. La multitud comenzó a aclamar, agradeciendo a José, llamándolo un santo, un hombre tocado por Dios. Héctor, sin embargo, estaba en shock. ¿Qué acababa de presenciar? No había una explicación lógica para lo que acababa de ver. Todo lo que su mente racional le decía que debía ser imposible, acababa de suceder frente a él. La palabra milagro resonaba en su mente, pero seguía sin poder aceptarla por completo. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Héctor se acercó a José una vez más. Esta vez no había confrontación en su tono, solo confusión. ¿Cómo? Las palabras parecían atorarse en su garganta. ¿Cómo hiciste eso? José lo miró con la misma calma de siempre, pero no respondió de inmediato. En su lugar, miró al niño, quien ahora jugaba despreocupadamente con su madre. No fui yo, Héctor, dijo José finalmente. Solo fue la fe de esa madre, la esperanza que nunca perdió. Eso es lo que hizo el milagro. Héctor sacudió la cabeza, aún incrédulo. Pero lo vi, no había esperanza. El niño estaba muerto. José sonrió con amabilidad. La fe no sigue las reglas de la lógica. No se trata de lo que vemos, sino de lo que sentimos en nuestro corazón. A veces, lo imposible se hace posible cuando dejamos de lado nuestras dudas y abrimos nuestra alma. Héctor permaneció en silencio, sin saber qué decir. Parte de él quería rechazar todo lo que acababa de escuchar, pero otra parte, más profunda, sentía que algo había cambiado dentro de él. ¿Y si José tenía razón? ¿Y si había algo más allá de lo que él siempre había creído? Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guanajuato, Héctor se dio cuenta de que estaba en un punto de quiebre. Todo lo que había dado por sentado en su vida estaba siendo desafiado, y ya no podía ignorar lo que sentía en su interior. No podía negar lo que había visto, pero tampoco sabía cómo reconciliarlo con sus creencias. Por primera vez en años, Héctor se sintió vulnerable. Pero esa vulnerabilidad no lo asustaba tanto como antes. De alguna manera, sentía que este momento, este milagro, lo había acercado a algo más grande. Tal vez no entendía del todo qué era, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Héctor regresó al hotel esa noche, pero no pudo conciliar el sueño. Se encontraba inquieto, su mente y su corazón en un estado de constante batalla. Las imágenes del niño, aparentemente curado por José, no dejaban de repetirse en su cabeza. Lo que había presenciado desafiaba toda lógica. A lo largo de su vida, Héctor había confiado en los hechos, en lo comprobable, en aquello que podía ver y tocar. Pero ahora, había visto algo que no podía explicar, algo que lo hacía replantearse todas las certezas que había tenido. Mientras miraba por la ventana hacia la ciudad iluminada, Héctor recordó cómo había llegado hasta ese momento. Toda su vida había sido una serie de éxitos. Había construido un imperio empresarial desde cero, y con ello, había ganado poder y control sobre cada aspecto de su existencia. Todo estaba cuidadosamente calculado, cada decisión tomada con frialdad y precisión. Pero ahora, se encontraba frente a algo que no podía controlar ni explicar. Las palabras de José seguían resonando en su mente. La fe no sigue las reglas de la lógica. ¿Cómo era posible que la fe pudiera ser tan poderosa? ¿Cómo algo tan intangible podía tener un impacto tan profundo en el mundo físico? Héctor se había pasado años convenciéndose de que la fe no era más que una ilusión, una falsa esperanza para aquellos que no podían enfrentar la realidad. Pero ahora, comenzaba a dudar de sus propias creencias. ¿Había sido su vida realmente tan controlada como él pensaba? A lo largo de su carrera, Héctor siempre había creído que tenía el control absoluto de su destino. Pero ahora, al mirar hacia atrás, comenzó a cuestionarse si en realidad había sido así. Recordó los momentos en los que, a pesar de todo su éxito, se había sentido vacío, desconectado de algo que no podía identificar. Las riquezas y el poder nunca habían llenado ese vacío. Y, aunque nunca lo había admitido, había momentos en los que sentía que algo faltaba en su vida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Héctor se permitió reflexionar sobre su pasado. Recordó los días de su infancia, cuando la fe era una parte central de su vida. Antes de la muerte de su madre, solía rezar cada noche, creyendo que había una fuerza más grande que él, algo que lo protegía y guiaba. Pero cuando su madre murió, todo eso desapareció. Héctor había sentido que Dios lo había abandonado, y desde entonces, se había jurado que nunca volvería a creer en algo tan incierto como la fe. Pero ahora, después de lo que había visto con José, no podía evitar preguntarse si había estado equivocado todo este tiempo. ¿Y si la fe no era una ilusión?
¿Y si había algo más allá de lo que podía entender? Mientras estas preguntas lo atormentaban, Héctor comenzó a darse cuenta de que su vida, tal como la había conocido, ya no le parecía suficiente. A pesar de todo lo que había logrado, se sentía vacío. Y lo más inquietante era que no sabía cómo llenar ese vacío. Durante años, había creído que el éxito y el dinero eran todo lo que necesitaba para ser feliz. Pero ahora, se daba cuenta de que había algo más profundo que no había podido ver. A la mañana siguiente, Héctor se levantó con una nueva determinación. No podía seguir ignorando lo que sentía. Sabía que necesitaba respuestas, y que esas respuestas no las encontraría en los libros de negocios ni en las cifras financieras. Se vistió rápidamente y salió del hotel, decidido a encontrar a José y continuar su búsqueda de la verdad. Cuando llegó a la plaza donde solía ver a José, la multitud ya estaba reunida. Las personas lo rodeaban, esperando su turno para hablar con él, para contarle sus problemas y recibir una palabra de consuelo. Héctor, sin embargo, no se acercó de inmediato. Se quedó a un lado, observando una vez más. Sabía que lo que iba a hacer ese día sería diferente de todo lo que había hecho antes. Después de lo que pareció una eternidad, la multitud comenzó a dispersarse, y José se quedó solo, sentado en uno de los bancos de la plaza, con la misma expresión tranquila de siempre. Héctor respiró hondo y se acercó. «Necesito hablar contigo de nuevo», dijo Héctor, intentando mantener la compostura. José lo miró y asintió, invitándolo a sentarse a su lado. Héctor se sentó, pero esta vez no hubo confrontación en su tono, ni preguntas acusatorias. En su lugar, había una humildad que no había sentido en años. «No sé en qué creer», admitió Héctor, sus palabras cargadas de vulnerabilidad. «He visto cosas que no puedo explicar, cosas que desafían todo lo que siempre he creído. Y ahora, siento que estoy perdido». José lo miró con compasión, pero no dijo nada de inmediato. En lugar de eso, esperó a que Héctor continuara. «Siempre he pensado que todo en la vida tiene que tener una explicación lógica, que todo lo que no se puede entender o controlar es una ilusión», continuó Héctor. «Pero después de lo que vi con ese niño, no puedo seguir creyendo en eso. Siento que todo lo que construye mi vida está basado en una mentira. Y ahora no sé qué hacer». José finalmente habló, pero sus palabras no fueron de juicio ni de corrección. «No estás perdido, Héctor. Estás en el camino correcto. Todos llegamos a un punto en nuestra vida en el que nos damos cuenta de que hay más de lo que podemos ver o controlar. Y cuando llegamos a ese punto, es cuando empezamos a encontrar las respuestas que realmente importan». Héctor se quedó en silencio, digiriendo esas palabras. Nunca antes había pensado en su vida de esa manera. Siempre había creído que lo tenía todo resuelto, pero ahora se daba cuenta de que apenas estaba empezando a comprender lo que realmente significaba vivir. «Pero, ¿cómo encuentro esas respuestas?», preguntó Héctor, con un tono que reflejaba tanto esperanza como desesperación. José sonrió levemente. «No tienes que buscar fuera, Héctor. Las respuestas están dentro de ti. Solo tienes que estar dispuesto a escucharlas». Mientras se levantaba del banco, Héctor sabía que esas palabras serían difíciles de aceptar, pero también sabía que no tenía otra opción. Algo dentro de él había cambiado, y ya no podía ignorarlo. Tenía que seguir adelante, aunque no supiera a dónde lo llevaría ese camino. Héctor había pasado días intentando procesar las conversaciones con José y todo lo que había visto. Cada vez que intentaba encontrar una respuesta lógica a lo que había presenciado, se encontraba con un vacío. Había algo en su interior que le decía que estaba en el camino correcto, pero al mismo tiempo, su mente racional seguía luchando por aferrarse a las viejas creencias que habían definido su vida. No obstante, la lucha interna de Héctor estaba a punto de intensificarse aún más. La mañana en que todo cambiaría comenzó como cualquier otra. Se levantó temprano, tomó un café en silencio y salió a caminar por las calles de Guanajuato. Se sentía atraído hacia la plaza donde José solía estar, como si algo lo empujara a seguirlo una vez más. Sin embargo, ese día, algo diferente lo esperaba. Al llegar a la plaza, Héctor notó que la multitud estaba mucho más agitada de lo habitual. La gente murmuraba nerviosamente y algunos incluso lloraban. Intrigado y preocupado, se abrió paso entre la multitud hasta llegar al centro, donde José estaba arrodillado junto a una mujer que Héctor reconoció de inmediato. Era María, la mujer que le había contado sobre la muerte de su esposo y su hijo años atrás. Esta vez, su rostro estaba pálido y bañado en lágrimas. Junto a ella, sobre el suelo empedrado, yacía una niña pequeña, inmóvil. Su piel estaba pálida, y su respiración, apenas perceptible. Héctor sintió un nudo en el estómago. Se acercó más,
observando con preocupación cómo José colocaba una mano sobre la frente de la niña, en un gesto que Héctor ya había visto antes. «Es mi nieta», susurró María, sin mirar a Héctor. «Está muy enferma. Los doctores dicen que no tiene más tiempo. Pero yo no puedo rendirme. No puedo». El dolor en su voz era palpable, y Héctor, que había sido testigo de tantas historias de sufrimiento en las últimas semanas, no pudo evitar sentir una profunda empatía por ella. Recordó su propia desesperación cuando perdió a su madre, el sentimiento de impotencia ante algo que estaba fuera de su control. Y ahora, aquí estaba de nuevo, enfrentado a una situación similar, pero desde una perspectiva completamente distinta. José, con su habitual calma, susurraba algo a la niña mientras su mano permanecía sobre su frente. El aire en la plaza parecía detenerse, y todos los presentes observaban en un tenso silencio, esperando lo imposible. Héctor miraba con una mezcla de escepticismo y esperanza. ¿Sería posible que José hiciera lo que había hecho antes? ¿Sería capaz de curar a esta niña al borde de la muerte? Los segundos pasaron como una eternidad, y finalmente, José retiró su mano. Al principio, no hubo ningún cambio visible. La niña seguía inmóvil, y por un momento, Héctor pensó que esta vez no habría milagro. Quizás, después de todo, los milagros no existían. Pero entonces, ocurrió algo que dejó a todos boquiabiertos. Lentamente, la niña comenzó a respirar con más fuerza. Sus pequeños dedos se movieron primero, seguidos por sus brazos. Abrió los ojos, parpadeando varias veces, como si estuviera despertando de un largo sueño. María, con una mezcla de incredulidad y alivio, soltó un grito ahogado y abrazó a su nieta con fuerza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Gracias, gracias, Dios mío», repetía María entre sollozos, incapaz de contener su alegría. Héctor, por otro lado, estaba paralizado. Lo que había visto era imposible, al menos desde su perspectiva. Una niña que apenas respiraba ahora estaba despierta, consciente, y parecía haber recuperado toda su vitalidad. En su mente, trataba de encontrar alguna explicación lógica para lo que acababa de presenciar, pero no podía. No había explicación. La multitud estalló en aplausos y gritos de alegría, agradeciendo a José por lo que acababa de suceder. Héctor, sin embargo, se mantuvo en silencio. Su mirada estaba fija en la niña y en José, que se levantaba con una expresión tranquila y serena, como si lo que acababa de hacer no fuera algo extraordinario. Cuando las emociones de la multitud comenzaron a calmarse, Héctor sintió que necesitaba hablar con José una vez más. Esta vez, sin embargo, no se trataba de una confrontación. Ya no era el hombre que había llegado a Guanajuato buscando desmentir a José. Ahora, algo había cambiado profundamente dentro de él, y necesitaba entender qué era. José se giró hacia él, como si ya supiera lo que Héctor estaba pensando. Sin esperar a que Héctor hablara, José caminó hacia uno de los rincones más tranquilos de la plaza, donde el bullicio de la multitud no podía alcanzarlos. Héctor lo siguió en silencio, con el corazón aún acelerado por lo que acababa de presenciar. «Sé que tienes preguntas», dijo José, deteniéndose bajo la sombra de un árbol. «Pero no todas las respuestas te van a llegar de inmediato». Héctor asintió, consciente de que, por primera vez en su vida, no estaba buscando respuestas rápidas o fáciles. «No sé qué fue lo que pasó ahí», comenzó Héctor. «Pero, ya no puedo negar lo que he visto. Algo sucedió. Algo real. Pero lo que no entiendo es... ¿Cómo?». José lo miró con una sonrisa suave. «El cómo no es lo más importante, Héctor. Lo que importa es el por qué. A veces, los milagros suceden no para cambiar el mundo, sino para cambiar el corazón de las personas. Lo que viste hoy fue el resultado de la fe de una abuela que nunca perdió la esperanza. Fue su amor, su fe inquebrantable, lo que permitió que sucediera». Héctor dejó escapar un suspiro profundo. Sabía que José tenía razón. No se trataba de lo que había visto con sus ojos, sino de lo que había sentido en su corazón. Algo dentro de él había comenzado a cambiar desde la primera vez que vio a José. Al principio, había sido una curiosidad, luego una duda, y ahora, una certeza de que había algo más grande de lo que él podía entender. «He pasado toda mi vida controlando todo lo que podía», confesó Héctor, su voz más suave de lo habitual. «Creía que si tenía éxito, si lograba todo lo que me proponía, encontraría la paz. Pero ahora, no estoy tan seguro». José asintió con comprensión. «El control es una ilusión, Héctor. Puedes tener todo el dinero del mundo, todo el poder, pero eso no te dará lo que realmente necesitas. Lo que buscas está dentro de ti, y creo que ya has comenzado a encontrarlo». Héctor lo miró,
sintiendo una extraña paz que no había experimentado en años. Había venido a Guanajuato buscando respuestas lógicas, pero lo que había encontrado era mucho más profundo, una reconexión con algo que había perdido hacía mucho tiempo. Tal vez tengas razón, dijo Héctor, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo libre de la necesidad de tener todas las respuestas. José sonrió y, sin decir nada más, se despidió de Héctor con un gesto amable antes de alejarse, dejando a Héctor solo con sus pensamientos. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las calles de Guanajuato, Héctor miró a su alrededor, sintiéndose más en paz de lo que había estado en años. Sabía que su vida no volvería a ser la misma, pero por primera vez, eso no le preocupaba. Estaba listo para lo que viniera, porque, finalmente, había aprendido que no todo en la vida necesitaba ser controlado o entendido. Héctor se despertó al día siguiente sintiéndose diferente. Había una ligereza en su pecho, una sensación de paz que no había experimentado en años. Mientras se preparaba para salir, ya no sentía la misma urgencia de controlarlo todo. Algo en él había cambiado profundamente. La constante necesidad de respuestas inmediatas y de tener el control sobre su entorno había dado paso a una aceptación más tranquila de lo que no podía comprender por completo. Era como si hubiera hecho las paces con lo desconocido. Al salir del hotel, Héctor se dio cuenta de que ya no estaba buscando a José por curiosidad o escepticismo. Lo que antes había sido una obsesión por desmentir a un milagrero, se había transformado en un deseo de ayudar. Quería ser parte de algo más grande que él, algo que pudiera impactar a las personas de manera positiva, tal como había visto con José y sus seguidores. Héctor se dirigió hacia la plaza, pero esta vez con un propósito diferente. No buscaba observar desde la distancia, ni quería hacer más preguntas sobre los milagros de José. En lugar de eso, tenía algo más en mente. Mientras caminaba, las ideas comenzaron a fluir. Sabía que, con los recursos y la experiencia que había acumulado durante años en el mundo empresarial, podía hacer una diferencia significativa en la vida de muchas personas. Cuando llegó a la plaza, encontró a José sentado en su lugar habitual, rodeado de algunos seguidores que esperaban pacientemente su turno para hablar con él. Héctor esperó hasta que la multitud se disipó, luego se acercó y se sentó a su lado. Esta vez, no había necesidad de preámbulos. José lo miró con una sonrisa suave, como si ya supiera lo que Héctor tenía en mente. «Creo que he encontrado mi respuesta», dijo Héctor, rompiendo el silencio. «Durante años, pensé que todo en la vida dependía de mí. Creía que si lograba el éxito, el poder y el dinero, encontraría la felicidad. Pero ahora, me doy cuenta de que estaba buscando en el lugar equivocado». José asintió, sin interrumpir. «He estado pensando», continuó Héctor. «Durante semanas, he visto lo que haces por la gente. He visto cómo tu presencia cambia vidas, y cómo, de alguna manera, has tocado mi vida también. Me doy cuenta de que no puedo seguir con la vida que llevaba antes, como si nada hubiera pasado. Necesito hacer algo con lo que he aprendido aquí». José lo miró con interés, esperando que Héctor explicara más. «Quiero ayudarte», dijo Héctor, con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. «Tengo los recursos, el dinero y la experiencia para hacerlo. Podríamos crear algo juntos, algo que impacte a más personas. Una obra que vaya más allá de los milagros individuales que haces aquí. Algo que ayude a la gente de una manera más tangible, más permanente». José permaneció en silencio por un momento, procesando lo que Héctor acababa de decir. Finalmente, habló con su tono calmado de siempre. «No necesitas mi permiso para hacer el bien, Héctor. Si tu corazón te dice que puedes ayudar a los demás, entonces ya sabes lo que tienes que hacer». Héctor sonrió. Sabía que José tenía razón, pero también entendía que su oferta no era solo una cuestión de caridad. Sentía que trabajar junto a José, crear algo significativo juntos, sería la culminación de su propia transformación personal. Era una manera de reconectarse con algo que había perdido hacía mucho tiempo, su propia humanidad y el deseo de hacer el bien no solo para él, sino para los demás. «Tengo una idea», dijo Héctor, ya visualizando el proyecto en su mente. «Podríamos crear un centro aquí, en Guanajuato, donde la gente pueda venir a recibir ayuda. No solo para curaciones físicas, sino para apoyo emocional, comida, refugio. Podría financiarlo todo. Ya no se trataría solo de los milagros que haces tú, sino de algo más grande, algo que podría sostenerse a largo plazo». José lo escuchaba con atención, pero cuando Héctor terminó de hablar, simplemente sonrió. «No es mi obra, Héctor. Es la tuya. Y si crees que puedes hacerlo, entonces deberías seguir adelante. Pero recuerda, el verdadero milagro no está en lo que haces por los demás, sino en lo que permites que los demás descubran por sí mismos».
Las personas no necesitan que alguien las salve, necesitan encontrar el poder dentro de ellas para salvarse a sí mismas. Eso es lo que hace la fe. Héctor asintió lentamente, comprendiendo el mensaje de José. Sabía que el proyecto que estaba proponiendo no se trataba solo de caridad o de dar recursos a quienes los necesitaban. Se trataba de crear un espacio donde las personas pudieran encontrar su propio poder, su propia capacidad para superar las dificultades. Y Héctor estaba dispuesto a hacerlo. Durante las semanas siguientes, Héctor comenzó a trabajar en su plan. Se reunió con arquitectos, ingenieros y líderes comunitarios para diseñar el centro que había imaginado. Sabía que no sería un proceso rápido ni fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo que realmente tenía sentido. Ya no se trataba de acumular más riqueza o poder, sino de devolver algo a la comunidad que lo había cambiado. Mientras el proyecto avanzaba, Héctor se encontró pasando más tiempo con José. Aunque la presencia de José seguía siendo un misterio para él, ya no sentía la necesidad de cuestionarlo todo. Aceptaba que había cosas que nunca comprendería del todo, pero eso estaba bien. Había aprendido que no todo en la vida necesitaba ser entendido para tener valor. El centro que Héctor y José soñaron juntos finalmente comenzó a tomar forma. Era un lugar donde las personas podían acudir en busca de consuelo, apoyo y recursos. Pero lo más importante, era un lugar donde las personas podían redescubrir su fe, no necesariamente en un sentido religioso, sino en su capacidad para superar los obstáculos de la vida. Héctor sentía que su vida había dado un giro completo. El hombre que había llegado a Guanajuato buscando respuestas lógicas y desmentir a un milagrero se había convertido en alguien que creía en el poder de la fe, aunque no necesariamente en los términos tradicionales. Había encontrado su propósito no en el dinero ni en el control, sino en el simple acto de ayudar a los demás. Mientras el centro se preparaba para abrir sus puertas, Héctor observaba el edificio con una sonrisa tranquila en el rostro. Sabía que esto era solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar. El día de la inauguración del centro comunitario llegó finalmente. Para Héctor, era un momento lleno de significado. Durante semanas, había trabajado incansablemente para asegurarse de que todo estuviera en su lugar, pero lo más importante era que, por primera vez en años, no estaba haciendo esto por reconocimiento o éxito personal. Esta obra, este proyecto, representaba algo mucho más profundo, el renacimiento de su propia fe, una fe que ya no estaba arraigada en las antiguas creencias o certezas, sino en el poder de la transformación y la esperanza. La plaza de Guanajuato estaba llena de personas que habían escuchado sobre el proyecto. Algunos eran curiosos, otros venían con el corazón lleno de gratitud por lo que José y Héctor habían hecho por ellos. Entre la multitud, Héctor podía ver a muchas caras familiares. María, la mujer cuya nieta había sido milagrosamente curada. Sofía, la joven que había dudado al principio, pero que ahora se había convertido en una ferviente seguidora de José, y tantas otras personas que, de una manera u otra, habían sido tocadas por los eventos de las últimas semanas. Héctor se paró frente al edificio, observando cómo las personas comenzaban a entrar. No podía evitar sentir una mezcla de orgullo y humildad al mismo tiempo. Sabía que esto no era solo un logro personal, sino el fruto de una colaboración mucho más grande, una colaboración que involucraba a José, a la comunidad y a todos los que habían contribuido para que este proyecto se hiciera realidad. José se acercó a él, como siempre, con una sonrisa serena en el rostro. «Lo hiciste, Héctor», dijo con su tono calmado. «Este lugar va a ser un refugio para muchas personas». Héctor asintió, pero había algo en su interior que aún no estaba completamente en paz. «No lo habría logrado sin ti», respondió Héctor. «Todo esto comenzó por ti, por lo que vi en ti y en lo que haces por las personas». José lo miró con esa expresión que siempre parecía saber más de lo que decía. «No, Héctor. Todo esto comenzó por ti. Yo solo te mostré lo que ya tenías dentro. La fe, la capacidad de hacer el bien, siempre ha estado en ti. Solo necesitabas una razón para dejarla salir». Esas palabras resonaron profundamente en Héctor. Durante tanto tiempo, había vivido pensando que el control y la razón eran lo único que importaban, pero ahora, finalmente comprendía que había algo más allá de eso. Había algo en el acto de soltar el control, de abrir el corazón y permitir que las cosas sucedieran de una manera que no siempre podía prever. A medida que las personas seguían entrando en el centro, un hombre mayor se acercó a Héctor. Era uno de los habitantes locales, alguien que Héctor había visto antes pero con quien no había tenido la oportunidad de hablar directamente. El hombre le extendió la mano y, con una voz suave pero firme, le dijo: «Gracias, Héctor. Lo que has hecho aquí cambiará muchas vidas». Héctor apretó la mano del hombre,
agradecido por sus palabras. Solo estoy haciendo mi parte, respondió. Este lugar es para todos, no solo para mí. El hombre asintió, y después de una pausa, dijo algo que tocó profundamente a Héctor. Sabes, en esta vida, todos tenemos la oportunidad de hacer milagros. No siempre se trata de sanar cuerpos o hacer que lo imposible ocurra. A veces, el milagro es simplemente estar ahí para los demás cuando lo necesitan. Y tú has creado un lugar donde eso puede suceder todos los días. Esas palabras resonaron en el corazón de Héctor. Tal vez los milagros no siempre eran eventos extraordinarios. Tal vez, los milagros eran los pequeños gestos, los momentos en los que alguien se abría a los demás, en los que una simple acción podía cambiar el curso de una vida. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guanajuato, el centro comunitario estaba en plena actividad. Las personas entraban y salían, y el bullicio de conversaciones, risas y esperanza llenaba el aire. Héctor observaba todo esto con una satisfacción tranquila, sabiendo que este lugar, este centro, era solo el comienzo de algo mucho más grande. José, que había permanecido a su lado durante gran parte del día, se volvió hacia él con una sonrisa. Hoy es solo el primer paso, dijo. Aún queda mucho por hacer, pero este es un buen comienzo. Héctor asintió, pero había algo más que quería decir, algo que había estado rondando su mente desde que todo esto comenzó. José, he estado pensando mucho en lo que me dijiste al principio, comenzó Héctor. Sobre la fe, sobre abrir el corazón. Creo que finalmente empiezo a entenderlo. Pero aún hay algo que no logro entender del todo. José lo miró con paciencia, como siempre, esperando que Héctor continuara. ¿Cómo supiste que yo necesitaba esto?, preguntó Héctor. Desde el principio, parecía saber que yo estaba buscando algo, incluso antes de que yo mismo lo supiera. José sonrió levemente, pero esta vez su respuesta fue diferente. Héctor, no fui yo quien lo supo. Fuiste tú. Siempre has sabido que había algo más que necesitabas, pero te habías convencido de que no lo querías. Yo solo estuve aquí para recordarte lo que ya sabías. El verdadero milagro fue que te permitiste redescubrirlo. Héctor se quedó en silencio, procesando esas palabras. ¿Había sido él mismo quien había desencadenado todo esto? Durante tanto tiempo, había buscado respuestas fuera de sí mismo, pero ahora se daba cuenta de que tal vez siempre había tenido las respuestas dentro de él. José simplemente lo había guiado a encontrarlas. Mientras la noche caía, Héctor se quedó observando el centro comunitario, sabiendo que su vida había cambiado de una manera que nunca había imaginado. Ya no era el hombre que había llegado a Guanajuato lleno de escepticismo y dudas. Ahora, era alguien que creía en el poder de la transformación, en el poder de la fe, no como una idea abstracta, sino como una fuerza tangible que podía cambiar vidas, incluida la suya. Antes de despedirse, José se volvió hacia Héctor una vez más. Recuerda, Héctor, los milagros no son solo eventos extraordinarios. Los milagros están en cada decisión que tomamos para abrir nuestro corazón, para ayudar a los demás y para permitir que la vida nos sorprenda. Sigue creyendo en eso, y verás cómo todo lo demás se acomoda. Héctor asintió, sintiéndose más en paz que nunca. Gracias, José, no solo por lo que haces por los demás, sino por lo que has hecho por mí. José sonrió, y con un gesto de despedida, se alejó, dejando a Héctor solo frente al centro, viendo cómo las luces brillaban en la oscuridad de la noche. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de posibilidades, de esperanza, y de una fe renovada en el poder de hacer el bien, no por lo que podía ganar, sino por lo que podía compartir con los demás. Y con ese pensamiento en mente, Héctor se dio cuenta de que, finalmente, había encontrado lo que tanto había estado buscando. Si esta historia te ha tocado el corazón tanto como a Héctor, no olvides suscribirte al canal para más contenido inspirador como este. Dale un like si crees en el poder de la transformación y compártelo con quienes también necesiten un poco de esperanza en sus vidas. Nos vemos en la próxima historia.